¿Listo? Entonces los dejo con la docente Sandra para que iniciemos. ¿Listo, profe? Sí, profe, ¿me escuchan? Por favor, ¿me confirmas? Sí, profe, te escuchamos. Sí, profe, te ¿Y me ven, escuchamos bien. sí? También. Listo, bueno, muy buenas tardes para todos. Qué bueno que estén en este espacio. Esperamos que sea un momento de aprendizaje. Como decía el profesor Juan David, si tienen alguna pregunta, tenemos habilitado el chat, creo, profes, para que los estudiantes también puedan ir colocando ahí sus preguntas, ¿listo? No hay problema, me pueden interrumpir durante la presentación en cualquier momento que vayan surgiendo las preguntas y las vamos contestando, ¿listo? Entonces, voy a compartirles mi pantalla para poder iniciar. Listo, me confirman por favor si la están viendo. ¿Listo? Profes, ¿me confirman por favor? Sí, profe, Sí, ya se te ve, ya se ve la diapositiva. Listo, ok, profe. Bueno, entonces, como nombramos este taller, es nutrición enfocada al deporte. ¿Listo? Aquí en este taller es porque nos une algo muy en común y es el amor al deporte o al ejercicio, o nos interesa en gran parte, ¿cierto? No es lo mismo una alimentación de una persona sedentaria, de una persona que maneja una actividad física o una persona que es deportista, ¿sí? Tampoco es la misma alimentación en los diferentes grupos etarios, un niño, un adulto o una persona mayor. ¿Listo? Por eso es importante que estemos aquí. Bueno, quiero presentarles como primera medida el contenido. Entonces, vamos a ver de qué se trata la nutrición, algún referente de qué es el deporte de manera muy corta. ¿A qué se refiere el gasto energético? Hablamos de gasto energético porque estamos hablando de por sí de un deporte, sea el que sea que ustedes estén practicando. Las necesidades energéticas, la actividad deportiva, algo bastante importante, no solo porque hablemos de deporte, sino en general la hidratación. Algunos elementos fundamentales en la nutrición del deportista y unas recomendaciones. Listo. Bueno, como les decía, la idea es que lo hagamos muy dinámico. Yo puedo ir haciendo preguntas a lo largo del taller y ustedes pueden ir levantando su mano, opinando o sencillamente estando ahí muy participativos por el chat, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de nutrición, tenemos que hacer bien una diferenciación, una analogía entre lo que es comer versus alimentarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de comer, hablamos sencillamente de que, bueno, sentí hambre y bueno, ¿con qué satisfago mi necesidad de hambre? ¿Sí? Es el cuerpo a ti te pide simplemente que lo llenes, ¿sí? Y entonces, de una manera, digamos, entre comillas, como muy irracional, entiéndase, no uso de la razón en ese momento, no lo analizo, simplemente tomo el alimento precisamente para satisfacerme y eso es todo cuando me dicen comer. Pero cuando yo hablo de alimentación, yo hago uso de mi razón, de pronto de lo que sé, de lo que he escuchado, de cómo veo, digamos, el plato, de lo que sé que es saludable para mi cuerpo, de lo que necesito con respecto al deporte también. Necesito rendir como deportista, entonces voy a buscar una manera efectiva de alimentarme, ¿sí? Tiene que ver
con ese uso del razonamiento y decir, bueno, ¿de qué manera puedo hacer para que para aportar a mi cuerpo de una manera saludable y no simplemente llenarlo por llenarlo? Pues es Por que favor, yo les pregunté a ¿podemos ustedes, no, cambiar los micrófonos? ¿Listo? Gracias. Bueno, aquí lo que yo les decía. Hay una palabra que me encanta y es una alimentación que sea responsablemente, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿nos alimentamos responsablemente? Y aquí yo quise separar esta que es una sola palabra, porque como les decía anteriormente, hay que tener mucho cuidado con lo que comemos y antes de ingerir cualquier tipo de alimento, usar el razonamiento, usar la mente, parar un momento y decir, un momento, si estoy comiendo 4 veces a la semana carne roja, o lo contrario, es decir, ¿qué sucedería si, por ejemplo, reemplazo, no sé, la leche por algún jugo? Un jugo listo. Muy bien. Listo, vamos a hablar de nutrición y vamos a hablar también de deporte, más que todo vamos a decir los términos. Entonces, en cuanto a nutrición, hablamos de que es una ciencia que estudia como tal los nutrientes, ¿sí? En cuanto a la ingesta de alimentos. Recordemos que la nutrición va sí o sí muy de la mano con el ejercicio. A veces cuando vamos al médico nos hacen una recomendación nutricional y aparte, por ejemplo, en las personas que tienen algún tipo de obesidad, los remiten al deportólogo. El deportólogo lo que hace es establecer un plan de entrenamiento y pues esto mancomunadamente hace que la persona mejore su condición de salud. ¿Listo? Hablamos anteriormente también acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles, las que se adquieren por algunos hábitos, ¿vale? Como la hipertensión, la diabetes, que básicamente es por una mala alimentación y el sedentarismo. Cuando hablamos de deporte, quise traer a colación un autor, que es Parlevas, y él define el deporte como una situación motriz de competición reglada e institucionalizada. Si bien la rama de la nutrición aplica a los deportistas. Listo, recordemos que también el deporte pues hace diferencia en cuanto a la actividad física. ¿Listo? No es lo mismo el deporte que la actividad física. El deporte, lo que es el deporte, el ejercicio físico tiene una planeación. La actividad física no, ¿sí? La actividad física tiene que ver con todo, digamos, el gasto energético que tú realizas en una actividad no planificada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita, no sé, que estamos en casa, que le ayudamos a la mamá a bajar desde el 6º piso la basura, bueno, caso hipotético, o que le ayudamos a subir todas las bolsas del mercado, ¿sí? Subir, digamos, un peso por las escaleras refiere un gasto energético que está constituido dentro de la actividad física. Bueno, si hay alguna pregunta, porfa, me avisan porque no, pues no los estoy viendo, me avisan por los micrófonos. Listo. Bueno, en cuanto al deporte que nosotros practicamos, obviamente todos queremos rendir, ¿no? En el deporte que estemos practicando, atletismo, bueno, ahorita no como tal, pero pues sabemos que también como deporte un hábito y es no perder ese acondicionamiento físico pues en su totalidad, ¿cierto? Estar pues constantemente entrenándonos también en casa. Y el rendimiento deportivo, perdón, tiene que ver con algunos factores. Uno de ellos es la aptitud física, el entrenamiento, tiene también que ver con las condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo practicar atletismo en Bogotá a las 6 de la mañana que estar practicando atletismo a las 8 de la mañana en una ciudad donde la temperatura es más elevada, ¿sí? Va a tener un gasto energético mucho mayor. Recuerden que la energía se transforma en calor y cuando nosotros estamos en ciudades, como les comentaba, con una alta temperatura, pues el cuerpo debe hacer una termorregulación y debe adaptarse a su situación ambiental.
Entonces, ese es otro de los factores que influye en el rendimiento deportivo. Por eso, no sé si de pronto alguno dentro de su deporte ha tenido la oportunidad de viajar a otra ciudad para competir y los entrenadores, o lo que hacían, en mi caso mi entrenadora, era viajar por lo menos, nos hacía viajar por lo menos 3 días antes para que se hiciera una adaptación también al medio ambiente, pudiéramos entrenar allí y bueno, pudiéramos establecer, digamos, como el lugar de competencia y demás, ¿sí? Eso también hace parte de una... Bueno, y por último tenemos la alimentación. Entonces, si bien la alimentación, digamos que en un porcentaje sí es importante dentro de nuestro rendimiento deportivo, no lo es todo. ¿M? Pero ¿qué pasa cuando nos alimentamos mal? Pues obviamente eso va a repercutir en la competencia, en el rendimiento en cuanto a nuestra competencia. Si nosotros llevamos una mala alimentación, por ejemplo, el último mes o la última semana, digamos la semana precompetitiva, pues obviamente va a tener una repercusión bastante importante en cuanto a los resultados finales dentro de lo que queremos en nuestro deporte. Bueno, recordemos que de acuerdo a nuestro grupo etario, nuestra edad, digamos, los niños, los adultos jóvenes o las personas mayores tienen unos requerimientos totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando se necesita mucha más energía, creo que me quedó mal escrito, bueno, es durante el crecimiento del ser humano, la gestación y la lactancia, ¿sí? Por ahí hay un Se te escucha entrecortado. Profe Sandra, se te entrecortó. Profe, Sandy. Hola. Profe, no se escucha muy bien, profe. No se escucha muy bien. Se te escucha entrecortado. ¿Aló, profe? Sí, me No, profe, no se te escucha. escuchas. Ay, Dios mío. Bueno, pues usemos este tiempo para saber si tenemos por ahí alguna pregunta por el chat, porfa, o alguna opinión. Chicos, ¿alguno tiene preguntas, dudas respecto al tema que está en este momento? Profe, yo sí tengo una pregunta. Cuéntanos. Pues en este momento del encierro como tal siempre ha sido duro pues para todos, yo me imagino pues por lo que no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados en un mismo sitio. Aparte de eso, como, bueno, yo soy muy ansiosa, entonces yo como, y cuando me da mucha ansiedad, me dan ganas de comer mucho. He tratado de manejar esa parte y trato de distraerme, pero pues no es lo mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer en la parte tanto nutricional como deportiva para bajarle a la ansiedad? Que no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados en el mismo sitio. Sí, mira, bueno,
Digamos que hay varios tips que uno puede manejar para el tema de la ansiedad, ¿sí? Digamos que eso creo que todos estamos en este momento muy propensos, sobre todo porque pues con la ansiedad llegan son las ganas de comer, ¿sí? Ahí la idea es tratar de buscar formas de saciedad. Una de las formas de buscar esa saciedad es tomando mucha agua. El agua nos ayuda a mantenernos, uno, hidratados, que pues ya conocemos los beneficios de mantenerse hidratado, pero además va a generar una sensación de saciedad. Generalmente cuando uno toma mucha agua, pues evita comer, pues porque se siente lleno, ¿sí? La otra forma es comer pues de la forma más saludable posible. Entonces uno puede manejar temas como snacks de verduras, ¿sí? O vegetales. Entonces pueden manejar snacks de apio, de zanahoria, no sé qué tanto les gusta el brócoli. A algunas personas les cae pesado, si el tema de los coles a algunos les cae un poco más pesado, pero estas verduras, digamos que son de fácil absorción, no van a generar ningún problema y sí va a generar que ustedes se sientan saciados. Si, por ejemplo, los vegetales y las frutas no son suficientes, ¿sí? Con las frutas hay que tener cuidado, no en todo momento se deben comer, aunque son naturales, obviamente la absorción y la eliminación de una fruta, pues es mucho más sencillo que comer embutidos o otros alimentos que uno tiende a comer cuando siente ansiedad, como las harinas refinadas, ¿sí? Entonces, pues es acceder a los frutos secos, entonces maní, arándanos, estos frutos que son ya ahora son de mucho más fácil acceso, antes tenía uno que buscar en 20 tiendas, hoy en día en cualquier sitio uno puede encontrar estos frutos secos. Entonces digamos que es buscar alternativas en la alimentación para generar saciedad, porque no es que esté mal comer, o sea, comer está bien, es más, hace parte normal, perdón, hace parte, es normal en nuestros hábitos, lo importante es saber qué comer y cómo comerlo. Entonces ahí por lo general la recomendación es verduras y frutas o frutos secos. Vale, profe, gracias. Listo, creo que la profe Sandra ya volvió. Listo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Sí. ¿me escuchan? Sí. Hay como un retorno, profe, ¿lo podemos arreglar? Listo, ya. Listo, perfecto. Bueno, les pido disculpas, tengo acá un problema de conexión, pero bueno, continuamos. En cuanto a los... Profe, tenemos una distorsión de audio. ¿Listo? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, en cuanto a lo que decía la compañera, algunos alimentos que nos pueden colaborar, ¿listo? Como los alimentos que tengo todavía en el retorno, me bajo al micrófono. Profe, tenemos de audio. Listo. Bueno, hay algunos alimentos que también nos pueden colaborar, como son los frutos secos. Es importante para que no se presenten, o bueno, de igual manera, yo creo que todos estamos presentando en algún nivel algún tipo de ansiedad, pero sí es bueno, uno, que tú lo reconozcas, eso está muy bien, y dos, también hay algunas técnicas de relajación que nos pueden estar ayudando, ¿listo? El pilates nos ayuda bastante, creo que el próximo mes vamos a tener algo de pilates, entonces también les recomiendo, ¿listo? Este tipo de ejercicio. Bueno, continuamos bueno, que los mayores requerimientos de energía también en el ser humano están en cuanto al crecimiento, la gestación y la lactancia, ¿no? Lo habíamos dicho que en esa época pues el cuerpo tiene unas mayores exigencias, ¿vale?
Listo, entonces hablamos de necesidades energéticas. Esta necesidad energética corresponde a la cantidad de energía también que aportan los alimentos. Cuando nosotros realizamos un trabajo corporal, pues obviamente las necesidades energéticas van en aumento, un esfuerzo muscular, y hay unas necesidades que se llaman las necesidades energéticas totales, y son las que se refieren en cuanto al metabolismo basal. Basal se refiere en quietud, y la actividad física. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo, hay un dato súper curioso, y es que lo que es el hígado, el corazón y el cerebro también consumen en gran medida, pues, energía en este momento. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes ven o han visto a alguna persona en estado de coma, hay que seguir alimentándola, hay que seguirla tratando como si la persona estuviera consciente, porque sí está haciendo un gasto energético mientras duerme. ¿Listo? Y es un gasto pues también importante en cuanto a estos órganos vitales. Bueno, una persona que realiza actividad física o un deportista también tiene pues una necesidad energética diferente. Aquí vemos listo. Es diferente el gasto energético que tiene un deportista, una persona que realiza actividad física, y una persona sedentaria o que está también en estado de obesidad. ¿Listo? El gasto metabólico basal, lo que yo les decía, aquí lo que realiza es que la energía se remite únicamente a hacer los procesos vitales en reposo. ¿Sí? Entonces, a que el corazón haga sus movimientos de diástole y sístole, a que permanezca también las funciones vitales del cerebro. ¿Vale? Listo. Aunque no lo crean, o los que ya saben, nosotros también quemamos calorías mientras dormimos. ¿Sí? Ahora no es que voy a dormir más, entonces con esto quemo calorías. ¿Sí? Obviamente yo voy a quemar muchas más calorías si hago algún deporte o algún tipo de actividad física. Pero más o menos lo que se ha estudiado es que las personas cuando estamos dormidas perdemos una caloría por cada kilo durante una hora. Entonces vayan haciendo sus cuentas, y por eso es que es tan importante, uno, no ir a la cama tan llenos. Recuerden que los procesos digestivos también tienen un gasto energético, ¿no? Y dos, pues obviamente cuando me levanto también debo desayunar lo más saludable posible, ¿sí? Mi cuerpo ha pasado también quemando ciertas calorías durante la noche con el gasto de metabolismo basal sobre mis procesos vitales, y es importante que, digamos, esto ya lo digo como forma coloquial, en agradecimiento de todo eso que realiza mi cuerpo durante la noche, es importante que yo lo recompense dándole una buena y una sana alimentación. ¿Listo? Ok. Obviamente cuando una persona sedentaria o que tiene obesidad dice yo quiero hacer actividad física, quiero empezar, quiero cambiar mi vida, le va a costar muchísimo más, ¿sí? El gasto energético en estas personas va a ser mucho mayor en el momento en el que realizan la actividad física. Por eso, digamos, no es lo mismo que ustedes corran, no sé, un kilómetro, que una persona obesa intente por lo menos dar marcha al cuerpo, y le va a costar muchísimo más. Listo. Y pues
Obviamente el deportista también tiene un mayor gasto energético que los sedentarios y su alimentación también debe ser mucho mayor, ¿sí? No solo que sea en cuanto a cantidad, sino también en calidad. La calidad que debe tener el deportista debe ser pues alta y debe ser muy diferente, por así decirlo, de una persona que es sedentaria, ¿no? Bueno, como decía anteriormente, recordemos que la energía se transforma en calor, ¿sí? Pues también estudios reflejan que solo aproximadamente el 25% de la energía gastada por los músculos se transforma en ese trabajo mecánico que hacemos nosotros durante el deporte. El resto se transforma en calor. Lo que yo les decía anteriormente, es muy diferente hacer un deporte en un clima frío que en un clima templado. Ahí el cuerpo debe adaptarse, debe hacer todo un funcionamiento de su homeostasis, que es ubicar el cuerpo, digamos, yo tengo bastante frío, el cuerpo a través de este sistema lo que va a hacer es termorregularme para yo, obviamente, poder estar mucho mejor. Este proceso de termorregulación también requiere de un gasto energético importante, ¿no? Bueno. Aquí vemos en qué porcentaje se realiza el gasto energético. Entonces, por ejemplo, una persona que está en cama, como yo les comentaba, un enfermo, una persona que está en coma, va a gastar el 10% de su energía, ¿no? Para una persona sedentaria, como las podemos ver arriba, digamos en los videojuegos, que no les gusta la actividad física, está entre el 20 y el 40%. Y ya cuando yo decido practicar un deporte o realizar una actividad física, está por encima del 50%. ¿De qué depende esto, digamos, específicamente el deporte? Uno, pues no es lo mismo que yo me siente a jugar ajedrez, ¿sí? O que haga una caminata corta, a que yo ya realice un deporte de alta intensidad. Ya lo vamos a ver. La duración depende de cuánto tiempo estoy yo realizando actividad física o practicando mi deporte, y la frecuencia, cuántas veces a la semana yo practico, ¿sí? Acá algo muy importante, y es que una compañera de la universidad, una estudiante, me comentaba que ella está realizando mucho ejercicio físico en la casa, ¿no? Entonces yo también le nombraba que era muy importante, digamos, tener como un plan de entrenamiento y medirse en cuanto a la intensidad y la duración de estos ejercicios, porque tampoco es tan efectivo que lo realice todos los días. Recuerden que cuando nosotros hacemos una recuperación, cuando nosotros tomamos un descanso, es el momento en el que, digamos, que el cuerpo nuevamente se prepara para el alcance que le vamos a dar nosotros con nuestro esfuerzo físico en el deporte. Entonces también recuerden, importante descansar. Listo, lo que les comentaba anteriormente. Entonces, bueno, existen los deportes que son de larga duración, de duración media y una duración breve. Entonces, los de larga duración, como el ciclismo, el tenis, el montañismo, están aquí representados y pues tienen un gasto energético también bastante elevado, ¿no? Los de duración media, que comprenden de con una intensidad elevada, como el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el patinaje, bueno, los que practican gimnasia, y los que tienen una duración breve y una intensidad corta también, como el esquí, el sprint, el salto alto, levantamiento de pesas, el judo, el halterofilia, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta también este tipo de deporte, o estas variables dentro del deporte, para también tener en cuenta los requerimientos de nuestro cuerpo y así mismo podernos alimentar. Listo, aquí les traigo una tabla en cuanto al consumo de energía por hora, que podemos especificar en algunos deportes. Entonces, si por ahí se encontraron, entonces, por ejemplo, el patinaje, que tiene una intensidad moderada, y yo lo puedo hacer a intensidad moderada. Entonces, me va a quemar, si soy un deportista de 60 kilogramos, voy a tener un gasto de calorías de 285 por cada hora. Miren que el peso tiene mucho que ver
con la quema de calorías también, lo que les mencionaba anteriormente. Bueno, una parte importante es nuestra hidratación. Recuerden que nosotros siempre les hemos dicho, la hidratación debe ser antes, durante y después. ¿Sí? No es que antes, me acordé, me estoy amarrando el cordón, lista para hacer mi entrenamiento y entonces voy a tomar agua. Antes se refiere por ahí 15 minutos antes, 10 minutos antes. Durante un aproximado de 15 a 20 minutos, o sea, con intervalos de 15 a 20 minutos, mientras estoy realizando mi práctica deportiva. ¿Sí? Y posteriormente, recuerden que durante la actividad física nosotros perdemos electrolitos y demás sales y minerales. ¿Sí? Entonces es importante que esta hidratación no lo hagan con, digamos, con otras bebidas saturadas de azúcar, sino que la puedan realizar de una forma más natural con agua, ¿vale? Entonces aquí tenemos que la actividad moderada requiere más o menos de 3 litros de agua al día. Y ya había hecho anteriormente una pregunta, y la siguiente pregunta es, ¿cuántos litros de agua bebes? Puede ser directamente o también a través de otros alimentos, como incluso las verduras, por ejemplo el zucchini que yo lo consumo bastante, es porque el zucchini tiene el zucchini es un 70% agua, ¿sí? Si tú tienes la oportunidad de pelarlo, abrirlo, te vas a dar cuenta que cuando lo vas a picar casi todo es como una esponjita llena de agua. Entonces también nosotros podemos consumir esta misma agua a través de algunos alimentos. Listo. Obviamente los que somos deportistas debemos tener un mayor consumo de agua, ¿no? Y prevenir la deshidratación. Más adelante hablamos de eso. También una mala hidratación me conlleva a mí algunas lesiones, ¿no? Entonces, a no rendir durante mi práctica deportiva o posterior. También esta agua, lo que mencionaba anteriormente el profe Juan David, también me ayuda a mantener el peso corporal, incluso satisfacer, ahí usamos el término satisfacer en ese momento mi alimentación, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, personas que sufren de algún tipo de anorexia, lo que ellos hacen es que ellos se sacian de agua, se llenan de agua para sentir saciedad y no comer, ¿no? Y cuando tú vas al médico, a ti te dicen, antes de comer, por favor, no ingieras agua, no tomes agua, ¿sí? Nos pasa también cuando nos dicen, no tomes la sopa antes que el seco, este tipo de cosas, ¿sí? Porque generan una saciedad y de pronto es de momento. ¿Listo? Listo. Por aquí dice, una pérdida de agua corporal de 3% da lugar a un descenso del rendimiento deportivo. Entonces sí es importante hidratar. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las funciones del agua? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como yo les decía al inicio, una cosa es comer, otra cosa es alimentar. Entonces, vamos a ver por qué la importancia del agua. ¿Listo? Entonces, todos sabemos que nosotros somos entre 60 y 70% agua. Nos ayuda a mantener nuestra estructura corporal, nos ayuda a transportar las sustancias, es el medio donde tiene lugar la mayoría de reacciones químicas, es un sistema de refrigeración, eso bueno, ya lo sabemos, y nos ayuda a eliminar sustancias de desecho cuando nosotros sudamos o a través de la orina, ¿no? Listo. Y bueno, la deshidratación sobre nuestro cuerpo. Bueno, por acá. Resulta que cuando nosotros, yo siempre he dicho que el cuerpo es muy sabio, y cuando el cuerpo nos avisa y nos dice, tengo sed, es porque desde mucho tiempo atrás ya tenías una necesidad de hidratarte, ¿sí? Cuando a ti el estímulo nervioso a ti te llega hasta el cerebro y te dice que tengo sed, ¿sí? Te llega hasta la garganta, tengo sed, ya es una alarma definitiva que dice ya no se está saciando esta necesidad de hidratar el cuerpo y ya me toca enviar una
me empiece a dar esta agua que yo necesito. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay unos tips durante la práctica deportiva que nos trae como consecuencia no hidratarnos bien. ¿Listo? Entonces, por aquí está el umbral de sed, umbral de termorregulación. La sed intensa, ¿no? Entonces, cuando tengo muchísima sed y no quiero nada de comer, entonces, pilas con eso, el cuerpo te está diciendo, me está haciendo falta lo más vital que es el agua. Por ahí hay un dicho, yo siempre uso muchos dichos, y es que sin agua no hay vida. Entonces, el agua es muy importante. Cuando tienes la boca seca, pérdida del rendimiento, cuando te sientes muy cansado, que ya no rindes, puede ser una falta de hidratación, ¿sí? El dolor de cabeza, la falta de concentración, incluso este 5 me agrada que lo podamos ver porque a veces esto, yo como estudiante también lo viví, y es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿sí? El estudio también requiere un gasto energético bastante importante, y es muy importante que tengamos a la mano, digamos, una hidratación, ¿sí? Muchas veces me da dolor de cabeza en el salón, o no le estoy entendiendo a la profesora, o ¿sí? Tengo una apatía hacia cierta persona o hacia el mismo profesor, ¿no? Pero es porque tu cuerpo también te está diciendo, tengo una necesidad, por favor, satisface, ¿no? Listo. Y bueno, de ahí para abajo, pues ya vemos que incluso llegamos hasta el riesgo de coma, ¿listo? Hay algunas personas que se hidratan con bebidas energizantes, ¿listo? Entonces, no es tan bueno, ya lo vamos a ver adelante, ¿vale? Tenemos preguntas, dudas hasta el momento, chicos. Sí, señora, yo. Cuéntanos, también. John. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo realmente hace como antes que empezara esto lo de cuarentena y el COVID y todo esto, fui al doctor por una revisión médica constante y me dijeron que yo tenía las pulsaciones del corazón muy bajas. Me dijeron una pregunta que pues quedé en duda. Dije, tendré en algún momento pues, que alguien me la resuelva. No sé si esa sea la ocasión. Yo creo que sí. Entonces me dijeron que si usted se está alimentando bien, esa fue una. Y la segunda me dijeron, ¿usted es deportista de alto rendimiento? Quedé con esas dudas. Y de ahí hasta el momento hoy las tengo. Entonces no sé si las pulsaciones bajas tengan que ver algo Eh, con alimentación. Yo quisiera aportar algo porque yo hice una misma pregunta. Buenas tardes, soy Juan Camilo, no sé si me están escuchando. Sin embargo, yo le había hecho la misma pregunta al médico y me había dicho que es debido al ejercicio que uno hace, por lo menos mis pulsaciones también son muy bajas. Pero es que yo me estaba dedicando, digamos, a la natación, al fútbol, al ciclismo, pues que es mi medio de transporte. Lo que me habían dicho el médico era eso, era que porque yo hacía mucho ejercicio, el corazón se fortalecía, los músculos. Entonces, por eso eran las bajas pulsaciones. Ah, ok. Sí, porque pues me dijeron que de pronto no sea bueno y me mandaron a hacer un electrocardiograma por si había algo malo. Entonces, primero lo único que le pude responder es que sí, soy un deportista de alto rendimiento, estaba en competiciones, me gusta demasiado la natación, el fútbol, baloncesto, deporte en general. Eso sí, pero lo de la forma de alimentarme, pues sí es muy pésima, eso sí lo acepto. Entonces, eso fue una pregunta que me generó. Entonces, no sé si realmente eso también tenga que ver a causa de eso. Hola John, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, profe? Pues sí, John, mire, imagínate que, y efectivamente, eso implica muchísimo en el rendimiento deportivo. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente es que cuando nosotros realizamos actividad física, y más cuando de pronto
en su momento fuimos deportistas de alto rendimiento, nuestra capacidad aeróbica y anaeróbica influye mucho pues, en la parte cardíaca de nuestro organismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente cuando tú adquieres un estado físico de alta intensidad, de alto rendimiento, nuestra intensidad cardíaca disminuye, desciende, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque simplemente tu corazón está capacitado, está entrenado, está fortalecido y por ende las pulsaciones cardíacas disminuyen, descienden. Entonces, eso lo trabajan mucho en un sistema de entrenamiento, más que todo en los corredores, natación. Ustedes trabajan mucho pues la parte anaeróbica, entonces simplemente eso tiende a suceder. No es lo mismo simplemente comparar tu intensidad cardíaca en reposo o en rendimiento con una persona pues simplemente sedentaria o que no practica ningún deporte. O puede practicar un deporte, pero pues no de alto rendimiento, de baja intensidad, pero va a ser muy diferente. O sea, no es malo, al contrario, es muy bueno. Entonces, creo que no hay ningún inconveniente en cuanto a eso. Ah, no, sí, eso sí lo tengo claro. Bueno, y lo otro es que yo soy pésimo para tomar agua. A mí no me puede gustar el agua. Yo lo tomo ya cuando, digamos, no hay nada de tomar, agua. Pero yo sí creo que es algo fundamental que tengo que comer en el cuerpo. De hecho, en las competiciones me obligaban a tomar agua, pero soy pésimo para tomar agua. Entonces yo creo que eso es una parte fundamental en cambiar eso. Por- Según lo que estaba viendo ahorita en los porcentajes, o sea, cuando ya uno puede llegar hasta un coma, yo, uy, ¿cómo así? O sea, por no tomar agua puedo llegar a esto. Sí me sorprendí demasiado, pero bueno, yo creo que es un reto que toca proponerse. Sí, igual como para complementar lo que decía el profe Jonathan y respecto a la hidratación, recuerden que, bueno, para complementar lo que decía el profe Jonathan es que recuerden que el corazón es un músculo, ¿no? Y al igual que los bíceps, los tríceps, los cuádriceps, también es un músculo que se entrena, por lo que con el tiempo y con el entrenamiento se vuelve más eficaz y más eficiente. Entonces, no necesita bombear tantas veces para poder distribuir la sangre y el oxígeno por todo el cuerpo, sino que con una menor cantidad de bombeos puede hacerlo. Entre otros, los atletas o los deportistas que entrenan constantemente pueden mantener su frecuencia cardíaca muy baja y con el ejercicio subir incluso a un umbral muy alto, bueno, que es el umbral láctico, donde ustedes pueden llegar hasta 190, 200 pulsaciones por minuto, ¿sí? Y asimismo con el reposo volver a recuperarse rápidamente. Incluso creo que, como mencionas que has hecho deporte de alto rendimiento, pues yo creo que te habrán hecho algunas pruebas para saber cuál es tu frecuencia cardíaca basal, cuál es cuando haces un ejercicio muy fuerte y cuál es tu recuperación al minuto y a los 3 minutos. Entonces, pues lo que Sí, les claro. decía, corazón viene a ser un músculo que también se entrena, por lo tanto con el tiempo se vuelve más eficiente y no requiere los 70, 80, 90 latidos de una persona que puede llegar a ser sedentaria o que no realiza la misma cantidad de ejercicio, ¿sí? Ujú. Entonces es eso. Y respecto a la hidratación, pues obviamente debemos mejorarla. Sin embargo, recuerden que muchos de los alimentos nosotros también consumimos agua, ¿sí? No solamente a través del agua. A mí me pasaba igual o me pasa aún todavía. Yo tampoco es que me esté todo, yo no cuento ni siquiera los vasos porque yo creo que a lo mucho llegaré a unos 4 o 5 vasos de agua. Claramente con el tiempo es muy bueno poder consumir la cantidad de vasos recomendados. Sin embargo, pues uno también consume agua por los alimentos. Cuando uno consume fruta, cuando uno consume verduras, pues al ser productos del suelo, bueno, del agro, pues recuerden que pues estos están hechos, se componen también por agua, entonces digamos que eso también facilita la hidratación, como para tampoco irnos al extremo de que si no tomo agua, pues entonces estoy grave. Pero la idea sí es empezar a manejar un mejor esquema de hidratación por todos los beneficios que puede llegar a tener. Incluso tú que practicas natación,
hay algo importante y es que muchas veces los de natación no perciben esa necesidad del agua, ¿no? No sé si es porque están en el medio y por lo general se deshidratan muy fácil. Por la exigencia de la natación, pues es bueno también manejar un buen esquema de hidratación. Sí, claro. Listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno, muchas gracias, profe. Continuamos con la nutrición del deportista. Es importante reconocer que nosotros, a través de la actividad física, a través del deporte, nosotros perdemos sales y minerales, como les mencionaba anteriormente, y se eliminan por medio de la transpiración. Por eso es importante encontrar las sales y minerales en las frutas y las verduras. También está esta parte importante, es el sodio, el potasio, el calcio y el hierro, ¿vale? Recuerden que las mujeres también tienen una necesidad de sodio, de este potasio, sobre todo el calcio y del hierro. Lo encontramos en la leche, el queso y el yogur. Van a decir que ¿por qué? Porque pues ustedes saben que las mujeres tenemos el ciclo menstrual y también es importante, digamos que compensar esta parte, ¿sí? Entonces, una mujer que es deportista sí debe tener en cuenta esta parte del hierro y del calcio. Listo. Bueno, la capacidad física disminuye cuando hay una carencia de vitaminas también. Recordemos que cuando yo me voy a cualquiera de los dos extremos, ya sea que no consumo vitaminas por medio natural o por medio artificial, o cuando ya consumo en exceso, por ejemplo, consumo mucha fruta, mucha verdura y además estoy utilizando un complemento multivitamínico, tengamos cuidado, porque todo exceso es malo. Tampoco nos podemos ir al límite de cada uno de los dos. Listo. Bueno, por acá está minerales y vitaminas. Entonces, el hierro lo encontramos en la carne magra, es decir, una carne que no contiene grasa, el pescado, las carnes de aves como el pollo, la verdura de hoja verde, la espinaca, la lechuga. Recuerden que estas dos últimas es importante y sobre todo en este medio de confinamiento hacerles una correcta asepsia o limpieza, ¿sí? Yo recomiendo siempre que lo pongamos a remojar un tiempo prudente, por ahí unos 5 minutos, entre agua con unas gotas de vinagre, ¿sí? Al cabo de ese tiempo ustedes se van a dar cuenta que muchos de los animalitos que caminan por estas hojitas ya pues han salido. Es importante hacer una buena asepsia antes de consumir este tipo de hojas verdes, ¿listo? Los cereales enriquecidos, bueno, con este mineral, el calcio, sabemos que nos ayuda en toda nuestra estructura ósea y pues nos protege contra las fracturas que son ocasionadas en el deporte por sobrecarga o estrés. Y bueno, todos los derivados de la leche. Las frutas, las verduras, las vitaminas y las proteínas como el pescado, bueno, ya teníamos por aquí también la carne magra, los lácteos son importantes, recuerden que una proteína también es el huevo, los frutos secos, la soya, listo. Continuamos, por acá están los carbohidratos, listo. Los carbohidratos que también se encuentran de forma natural en las frutas, las verduras, las hortalizas, algunos cereales de manera natural, la avena integral. Bueno, yo prefiero antes que el pan de pronto las galletas o las tostadas, ¿sí? Y listo. Bueno, acá quise colocarles un texto y es recordarles que, por ejemplo, no sé si les ha pasado durante un entrenamiento que dicen, no, me siento como bajo de energía, me voy a comer un chocolate, ¿sí? Entonces, ¿qué experimentamos en eso? Sí, claro, hay un aumento de la energía, pero esto es momentáneo, ¿sí? Lo experimentamos como un subidón o una subida, pero luego hay un, como lo dice acá también, un bajo es importante en cuanto a nuestra energía, ¿sí? Y nos deja pues mucho más agotados. ¿Qué es lo recomendable? Alimentarnos muy bien, no solo porque seamos deportistas, sino porque es importante mantener una buena alimentación, ¿sí?
Antes de entrenar es muy importante estar bien alimentado. Lo que me acordé a última hora que es que no he comido bien, entonces me como un bocadillo. No, es importante alimentarnos bien antes y después. Listo, las grasas. Las grasas, sobre todo, preferir las saludables, ¿no? Listo. Recordemos que nuestro cuerpo necesita quemar también grasas para poder disponer de esta energía duradera. Entonces, que las grasas también sean de la forma más natural posible. Por ahí dicen que una de las mantequillas más saludables es el aguacate. Si podemos reemplazar muchos alimentos que sabemos que no nos están haciendo bien por el aguacate, pues bienvenido sea. ¿Listo? También está el aceite de origen vegetal, los pescados, los frutos secos, algunas semillas, las semillas de girasol y no. Listo. Bueno, recuerden aquí al final que los alimentos grasos también ayudan a que nuestro proceso digestivo sea un poco más lento, ¿sí? No es lo mismo digerir una ensalada que, por ejemplo, yo me hacía un asado y por la noche me voy a sentir un poco pesado, pues por la cantidad también de grasa y de proteína que se consumió. Entonces, es importante tener en cuenta qué es lo que vamos a consumir antes de nuestro entrenamiento o de nuestra competencia, ¿listo? Que no quedemos tampoco tan satisfechos, porque nos vamos a sentir incluso pesados, y yo lo he podido experimentar en algunas ejecuciones de nuestro deporte. Listo, quise traerles aquí algunas recomendaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer el día de nuestra competencia? Uno, nuestra alimentación debe ser rica en hidratos de carbono, debe ser muy moderada en proteínas y baja en grasa, ¿no? Recuerden que esta alimentación, como les decía, debe ser antes a nuestro entrenamiento. Yo recomiendo 2 horas antes del entrenamiento, ¿sí? Listo, verduras, frutas, por favor, las frutas que sean en contenido bajo en fibra. No me voy a comer una papaya con banano antes de mi entrenamiento porque no voy a tener un entrenamiento agradable, ¿sí? Como sabemos, este tipo de frutas se oxida bastante rápido y pues no va a ser agradable. Si yo siento un retortijón en mi estómago, pues estar entrenando, ya sea que sea un deporte individual o de conjunto. Pues preferiblemente evitar lo que es las ciruelas, melón, las sandías, las cerezas, la zanahoria, que esto en cierta medida nos produce como un efecto laxante, ¿no? Entonces evitar este tipo de frutas y yo les recomiendo que las frutas las podamos ingerir en la mañana. Y como les comento, las frutas dentro del organismo tienen un proceso de oxidación bastante importante y el proceso digestivo pues debe tener tiempo para poderse realizar, ¿sí? No sé si de pronto alguno ha tenido la oportunidad de consumir fruta en la noche y no ha podido dormir, ¿sí? Por este mismo proceso que debe hacer. Entonces, preferiblemente en la mañana, en la hora del desayuno. ¿Listo? Bueno, ya saben que pues antes de la competencia, del entrenamiento como tal, no consumir. Ya lo habíamos hablado, la digestión consume bastante energía, proceso digestivo, y consume mucha energía. ¿Listo? Ingerir hidratos de carbono y proteínas después de la actividad física también es importante, ¿sí? Nos ayuda a reponer las reservas energéticas y también nos ayuda a recuperar. Yo siempre que tenía mis estudiantes en presencia les decía, coman algo después, algo suave, por favor recuperen, váyanse caminando y descansen. Listo. De pronto la fruta después de hacer ejercicio, los que entrenan en la mañana, y recuerden una comida equilibrada, ¿vale? Que incluya todos los grupos de alimentos, que es importante. Por ahí dicen que el mejor plato en la mesa es el plato que representa el arco iris, es decir, que tenga muchos colores y mucha variedad. ¿Sí? Por acá ya les comento al final algo de esto. Listo. Unas recomendaciones a la hora de nuestra alimentación. Uno, comer sin prisa, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la mesa es una hora, si bien de alimentarnos, pero también de poder compartir con nuestros seres queridos, aprovechando que estamos ahorita con ellos. Entonces, no comamos con prisa, aprovechemos, hablemos con nuestra familia y disfrutemos del alimento. En lo posible aquí no lo coloqué, pero también quiero decirles, evitemos todo contacto con los medios de comunicación,
los computadores, el teléfono. ¿Por qué? Porque esto nos reduce la capacidad de atención sobre lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es importante, y los médicos dicen, es importante que nosotros veamos el alimento que estamos consumiendo. Nosotros consumimos, si bien por la boca, también consumimos por los ojos. ¿Sí? Es una señal también que le estamos enviando a nuestro cerebro acerca de lo que estamos consumiendo. Bueno, abajo con lo que es sin distracciones, que sea balanceado. Lo que les decía al inicio, no voy a consumir 4 veces, por ejemplo, costillas a la semana. ¿Sí? Recuerden que el proceso de digestión de las carnes magras tarda aproximadamente 4 días. Entonces, de pronto se inflama el colon, esto. Entonces, casi siempre esto se produce por comidas copiosas. Entonces, en lo posible, pues, no tener una alimentación balanceada, colorido, claramente porcionado, y es muy importante, sobre todo ahorita en época de confinamiento, que nos alimentemos ahora. Desde que hay muchos estudiantes que se están acostando tarde, están trasnochando, pero en lo posible que nuestra alimentación sea ahora, ¿no? A veces nuestro organismo funciona como si fuese el cerebro debe descansar 6, 8 horas, nuestro estómago debe alimentarse cada 4 horas y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, es importante que sea ahora. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, Profe, dínoslo. un ejemplo en taekwondo, pues las categorías de competencia van por el peso. Y hay días que, un ejemplo, el peso se da en la mañana y ese mismo día, horas después, es la competencia. Hay personas que para dar el peso se forran, sea en bolsa, sea en plástico o en lo que sea. ¿Qué repercusión tiene esto al momento de competir? O sea, al momento de ya estar en el área. Listo. En cuanto en taekwondo es bastante, porque normalmente los deportistas, pues como lo mencionas, se forran, bajan de peso 5 kilos o hasta 4 kilos en un mismo día. El día que compitan, pues van a sentir una deshidratación en su cuerpo, ¿cierto? Y eso indica que puede tener fracturas, lesiones deportivas, y en un futuro puede que ellos ya tengan, ¿cómo te explico yo? Enfermedades. Lo doy como un ejemplo. Yo nunca he tenido que bajar de peso como deportista, pero llegó un momento en el que ya tenía que bajar 2, 3 kilos, y esto lo hacía con dietas estrictas, ¿cierto? Entonces, a lo que yo voy es que el deportista se está desgastando brutalmente, por decirlo así, y está poniendo su salud en peligro. ¿Por qué? Porque van a sentir sed, van a sentir mareos, en su cuerpo no va a ser lo mismo, porque va a tener una reacción que cuando ya va a comer lo que ellos quieran, ¿cierto? Ellos van a tener gastroenteritis el mismo día, los nervios los van a ganar, entonces ya va a ser siempre complicado. Y esto es bastante complejo y una problemática en lo cual, digamos, en lo personal yo no estoy de acuerdo. Por eso hoy en día yo soy vegetariana, por las dietas que el IRE me enviaba, y eran dietas demasiado estrictas, ¿cierto? Que te dan a ti como el paladar con ganas de comerte un dulce, con ganas de querer hidratar, como un Gatorade, un Sporade, pero te das cuenta que si haces una dieta balanceada, como lo menciona la profe, vas a competir muchísimo mejor, te vas a sentir más liviano y te vas a sentir con la energía al 100. Vale, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas?
Pues yo tengo una pregunta y es acerca, pues es que no sé si es que soy de cuerpo glorioso o algo, porque yo no suelo comer muy bien y todo eso. Y pues para las competencias yo siempre manejo el peso súper bien. Igual, eh, y entonces igual como que, como que no, o sea, no he visto efectos negativos en eso. También tiene que ver como que el cuerpo se adapte al estilo como de vida que uno lleva, ¿no? O sucede que en todos los deportistas sucede algo malo por hacer eso. Bueno, tenemos que ver también que el biotipo de las personas es muy diferente. Hay unas personas que queman calorías como, como en tu caso, Camilo, que eres delgado, mantienes haciendo ejercicio, entonces quemas muchas más calorías y en cuanto tú haces una actividad ya, pum, bajas 1 o 2 kilos por tu cuerpo. Y digamos otras personas no, las otras personas están acostumbradas a entrenar solo taekwondo o solo fútbol o un solo deporte y el día que les llegue dar el peso, pues se les va a complicar porque no están acostumbrados en su cuerpo a tener cargas altas. Entonces eso ya vienen en contraindicaciones porque están esforzando su cuerpo. Y en cuanto a las bolsas, eso está haciendo deshidratación en el cuerpo y pues es lo que la profe Sandra estaba mencionando, que esto es malo, ¿listo? Entonces, Cami, digamos, tu cuerpo es normal porque ya estás acostumbrado. Entonces, el día que tú comas y no hayas hecho las actividades que diariamente hagas y tengas que bajar ese mismo peso, fácilmente lo vas a hacer porque tu cuerpo está acostumbrado a hacer natación, bicicleta y son actividades que tienen que ver con el cardio. Bueno, y hay que tener en cuenta algo, y simplemente es que debemos tener y resaltar que todos los organismos son diferentes. O sea, simplemente, Camilo, tú puedes consumir cualquier tipo de alimento y no te puede afectar. Otra persona puede consumir esos mismos alimentos y pues puede tenderse a subir de peso exageradamente, ¿no? O sea, es que simplemente todas las personas, todos los cuerpos, todos los organismos son absolutamente diferentes en todo sentido. Entonces simplemente uno no va a reaccionar de igual manera que el otro. Entonces, pues hay que tener en cuenta muchísimo eso. Yo también pienso que hay que tener en cuenta, bueno, son también, como mencionaba la profe Stephanie, los biotipos son diferentes y los metabolismos se comportan de forma diferente. Sin embargo, cuando se quiere adquirir o alcanzar un gran performance deportivo, pues hay unas recomendaciones. Seguramente en el momento no has visto la necesidad de alimentarte de una forma diferente, pues porque la exigencia, digamos, en el momento en el que estás, no te ha hecho la exigencia de hacerlo de esa forma. También hay que mirar que, pues, constantemente uno se adapte. Digamos que uno de los principios del entrenamiento es la adaptación y pues hay un principio que se llama el principio de la individualidad. Entonces se mueve dentro de ese esquema. Por ejemplo, podemos ver, o no sé si ustedes recuerdan a Michael Phelps, sí, uno de los medallistas olímpicos en natación, de los más grandes de la historia, ¿sí? Él comía hasta 10.000 calorías diarias, ¿sí? Y pues muchas veces los alimentos que él consumía no cumplían con todas esas calorías. Entonces él precisamente no estaba comiéndose solamente frutas y verduras, sino que pues también comía una cantidad tal vez de comida que nosotros consideramos chatarra en algunos casos, no siempre, para poder suplir o complementar esa cantidad de calorías, ¿sí? Sin embargo, con el tiempo, como les digo, ya es diferente manejar un esquema de alimentación de acuerdo a un objetivo específico, claro. ¿Sí? Hoy en día, pues la gran mayoría están jóvenes y bellos, pero recuerden que también, digamos que con el tiempo uno maltrata ese metabolismo y con el tiempo se va volviendo mucho más lento. Entonces, que hoy funcione no quiere decir que en 2 años funcione, en 5, en 10, en 20, porque pues el metabolismo también sufre un desgaste que es normal y también pierde esa misma habilidad o esa misma capacidad para subir y bajar de peso o comer cualquier
cualquier alimento, valga la redundancia, sí, comer cualquier alimento y bajar rápidamente o quemarlo fácilmente. Bueno, gracias, profe. Bueno, yo aquí las recomendaciones nos ayuda a tener la mente despierta, controlar nuestro peso. Evidentemente está comprobado que muchas frutas y verduras mejoran la respuesta inmune, ¿sí? Que es tan importante por este tiempo. Listo, y nos ayuda a mantener el colesterol y la glucosa en los niveles adecuados, ¿no? Estas son algunas calorías recomendadas por día para una mujer y para un hombre, pero pues ya vimos que los requerimientos son mayores en los deportes. Listo, acá está una parte importante y como les decía anteriormente, nosotros nos alimentamos, si bien por la boca, también debemos hacerlo por los ojos, ¿sí? Nosotros tenemos todo un abanico de colores dentro de los alimentos, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, es muy diferente si yo les pinto un panorama de vaya y compre algo en la fama, ¿sí? Imagínense los colores. Ahora si yo les digo vayan y compren algo allí en la tienda que tenga frutas y verduras, ¿sí? Más o menos nos imaginamos este panorama que tenemos aquí en la diapositiva. ¿Y es por qué? Porque la naturaleza es tan sabia, cada alimento contiene algo que se llaman los fitoquímicos, ¿sí? Y son los químicos que se desarrollan naturalmente en los alimentos cuando se encuentran en su etapa de germinación, desde que se siembra hasta que arroja el alimento como tal. Este alimento, si a veces está en el aire o a veces está en la tierra, tiene que soportar, por decirlo, la inclemencia del tiempo, incluso algunos animales, ¿sí? Que quieran también pues, comer de ellos. Entonces, ellos han desarrollado estos fitoquímicos y en el ser humano, ¿qué es lo que contribuye? ¿Sí? Nos contribuye obviamente toda esta parte de subir nuestras defensas, ¿sí? Porque tienen estos colores tan brillantes gracias a estos fitoquímicos tan variados y a veces hacen injertos, no sé si se han dado cuenta, de una fruta con otra, ¿sí? Entonces, si bien estos colores lo que nos dicen es como, mira lo que te ofrezco, creo que la mayoría ha podido ver algunos alimentos amarillos, naranja, rojos, y cada uno tiene unas propiedades importantes, ¿sí? La mayoría de los alimentos, yo he podido ver por la distinción por colores, aumenta nuestra respuesta inmune. Entonces es importante que si bien hoy no lo alcanzamos a ver, pero que tengamos la oportunidad de ir al detalle, averiguar, hoy me compré, no sé, 4 kiwis, ¿para qué me sirve el kiwi? ¿Sí? El kiwi, por ejemplo, es uno de los alimentos que contiene incluso mucha más vitamina C que la naranja y la mandarina, ¿sí? Entonces, casi siempre que nos dicen, bueno, un alimento de vitamina C, pensamos en la naranja, ¿sí? Pero hay otros alimentos más allá que nos ofrecen incluso en un mayor porcentaje este tipo de beneficios para nuestro organismo. ¿Listo? Y acá quería hacerles una invitación y es a involucrarse en la familia, con la familia, ¿sí? Cada persona que está aquí sentada viendo este taller y escuchando representa un hogar, y entonces qué importante que podamos reproducir y en cuanto a nuestro rol educativo podamos compartir esta experiencia que hemos tenido de aprendizaje hoy, ¿sí? Obviamente queremos que nuestra familia esté sana, que esté saludable, que todos tengamos una calidad de vida, y entonces es importante, les hago la recomendación y la invitación, que puedan también manifestar lo que acaban de aprender a su familia, ¿listo? Creo que ven una mesa bastante colorida, a eso me refiero con el plato arcoíris, donde podamos ver a través de este plato pues los fitoquímicos que acabamos de hablar, es importante, ¿listo? Eso sería pues toda la presentación que tengo. Ya voy a dejar de compartir. ¿Hay dudas, preguntas hasta el momento, chicos? ¿Todo quedó claro?
¿Ninguno tiene preguntas, chicos, respecto a lo último que la profe Sandra habló? No, señora. Listo, chicos, pues no queda nada más que decir. Pues espero que hayan aprendido un poco de este taller de nutrición, que hayan despejado sus dudas, que igualmente se cuiden en su alimentación y, y ya saben, nos vemos en el próximo taller. No sé qué los profes quieran agregar, el profe Jonathan y el profe Juan. Bueno, recordarles que simplemente se va a realizar un tipo de actividades donde se van a incluir absolutamente todos los grupos formativos a nivel deportivo. Entonces, para que estén muy pendientes de esa información y pues hacerles la cordial invitación a que participen de dichas actividades. Y ya, creo que básicamente era eso. Les quería pues contar un poquito una anécdota personal, pues que obviamente tiene relación en cuanto al taller que estamos mencionando hoy, que es sobre la nutrición. En algún momento estaba en una competencia, bueno, eso ya hace varios años, incluso todavía estaba en el colegio, estaba jugando pues en la primera C de un equipo que se llama Palmares Fútbol Club y pues en ese momento yo vivía en Tierra Caliente. Hicimos una concentración más o menos de 15, 18 días en otro municipio, pues porque estábamos jugando en la parte competitiva. Fueron 15 días de concentración, teníamos, pues, estábamos en los cuartos de finales. Lo que pasa, y a lo que voy, es que simplemente la parte de entrenamiento, pues, fue un poquito errónea, porque simplemente tuvimos 15 días de desgaste físico y en cuanto a la alimentación, digamos que en la concentración, pues, no era la mejor. Tuvimos un desgaste muy extenso en cuanto a la parte física, la alimentación no era la mejor y pues llegada la competencia, obviamente estábamos reventados, estábamos indispuestos y obviamente perdimos. Simplemente a lo que hoy es que es un proceso que debemos tener mucho en cuenta y pues más a nivel deportivo. No hubo un principio del entrenamiento que es la supercompensación. Estuvimos diario entrenando y simplemente no se dio ese principio. No tuvimos un descanso, no tuvimos una supercompensación y pues la importancia de la alimentación en estos espacios. Entonces, pues esto también puede conllevar a simplemente pues tener resultados negativos y de esta manera pues con este conocimiento que estamos adquiriendo pues podemos mejorar eso. Creo que básicamente era eso, profe. Mi viejo.